Libro de Ruth en el capítulo número 1. Leemos los versículos, el versículo número 6. Ruth capítulo número 1, versículo número 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Yo repito esta frase, última frase del versículo. Porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Esa es la frase donde yo quiero ubicarme en esta tarde para compartir con ustedes la palabra del Señor. Es que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su ayuda en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Oro juntamente con mis hermanos y hermanas, Señor, que esta tarde se han conectado desde sus hogares, Señor, para ser ministrados a través de la palabra del Señor. He rogado que tu Espíritu Santo, Señor, haga una obra gloriosa en la vida nuestra, Señor, que tú llegues ahí donde está cada persona y que le ministres y que le hables y que le ayudes y que le muestres, Señor, que tú estás en control de toda circunstancia. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Tu palabra es bendita, bendícela en nuestros corazones. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, que surja efecto en cada oyente en esta tarde y que cada persona, Señor, sea edificada y grandemente bendecida por tu poder. En el nombre de Jesús te lo pido y a ti te honro desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Bien, esta palabra que quiero compartir con ustedes el día de hoy en el libro de Ruth, nos vamos a enfocar en esta frase del versículo que dice que Noemí oyó en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo y les había dado pan. Y entonces vemos ahí a Noemí que ella toma el regreso para estar en Belén, en casa de pan. Y recuerde que habían ido a morar a Belén, habían ido a morar a los campos de Moab porque en Belén había venido una grande hambruna. Elimelec, juntamente con sus dos hijos, habían viajado hacia los campos de Moab y ahí cuando muere su familia, entonces ella inicia el regreso. En este regreso le acompañan sus dos nueras, Orfa y Ruth, pero recuerde que Noemí ya habían emprendido el viaje y Noemí se regresa y les dice que ellas regresen. Orfa decide regresar a su tierra, a su casa, pero Ruth se queda con Noemí. ¿Por qué decide regresar Noemí a Belén, a la casa de pan? Bueno, ella para este momento ella se encontraba desolada, se encontraba triste, se encontraba sufriendo, había muerto su esposo, había muerto sus dos hijos, básicamente su familia sanguínea ya no estaba más con ella. Le quedaba Ruth, le quedaba Orfa también, pero ella no se sentía completa, ella se sentía desamparada en un país tan lejano donde ella había llegado para encontrar nuevas oportunidades y donde encontrar una manera de salir adelante, y moraron ahí, dice la palabra del Señor, durante 10 años. Entonces esos 10 años ella había encontrado aparentemente de lo que ella tenía necesidad, pero en sí su necesidad no estaba siendo suplida completamente al encontrarse ella ahí en los campos de Moab. Entonces, así, en esa condición, en ese estado de ánimo, sumida en la más cruel y triste desesperación y desamparo, ella toma la iniciativa, la decisión de regresar, porque mientras estaba en los campos de Moab, entre las conversaciones que había entre la gente, le llegó el rumor, alguien se acercó a ella, tal vez, de alguna manera ella se enteró de que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Esta es una frase bien bonita y estremecedora, porque
una visita siempre causa alegría, pero en esta ocasión la visita de Dios había sido para traerles pan, para bendecir a su pueblo. Y eso quería decir que la razón por la cual Noemí juntamente con su familia se habían ido de ahí había acabado. La hambruna había llegado a su fin. Y esa es una buena noticia. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo esperamos y quisiéramos que las situaciones que nosotros atravesamos en estos últimos meses del año hubieran sido nada más una pesadilla, un sueño y que ya hubieran terminado? Pero lejos de terminar, las noticias tristes, las noticias angustiantes siguen llegando a nuestra vida. En el tiempo de Noemí llegó el tiempo en que se acabó la hambruna, una excelente noticia. Entonces Noemí recibe la noticia no cuando de pronto ya hay pan, sino que cuando ella recibe la noticia, usted sabe que para salir de una hambruna o salir de un problema nacional requiere tiempo, requiere paciencia, requiere esperar. Entonces fueron 10 años los que moraron en Moab, y mientras tanto, antes de esos 10 años, Dios ya había llegado al pueblo de Israel, a la nación, a Belén. Dios ya había llegado, porque cuando esto sucede, cuando Noemí escucha que hay pan, es porque los graneros ya se habían llenado de trigo. Eso quiere decir que Dios había enviado la lluvia a esa tierra y que la tierra había empezado a producir otra vez. Recuerde que la hambruna había venido posiblemente a causa de sus pecados, porque habían abandonado a Dios y porque habían ido tras las naciones de alrededor de ellos y habían puesto su confianza en los dioses de estas naciones, que el dios de Baal, que era el dios que les proveía la lluvia, y habían dejado de confiar en Dios como el proveedor de todo en sus vidas y habían empezado a confiar en estos dioses falsos, y por eso Dios había dejado de mandar la lluvia sobre ellos. Y cuando esto sucede, acuérdese también que era el tiempo de los jueces, un tiempo de un círculo vicioso donde el pueblo pecaba cuando moría el juez, y una vez que ellos se arrepentían y que ellos clamaban delante de Dios, Dios les daba otro juez, y entonces ellos volvían otra vez a buscar a Dios. Y entonces era un tiempo ahora de prosperidad, era un tiempo de bendición. Dios había enviado la lluvia tardía, se había apartado de ellos, sí es cierto, pero ahora Dios había visitado a su pueblo. Eso es lo maravilloso, eso es lo bonito, porque nuevamente los cielos se abrieron, enviaron la lluvia, la tierra empezó a producir su fruto, y eso hizo que ellos tuvieran abundancia de pan. Entonces, estas son las noticias que llegan a los oídos de Noemí, y entonces ella decide regresar. Habían sido esos días oscuros, esos tiempos de escasez, esos tiempos de pobreza, esos tiempos de dolor. Cuando nosotros hablamos de hambre, es una condición donde el ser humano está sufriendo, pero cuando nosotros la catalogamos como una hambruna, quiere decir que la gente está muriendo a causa del hambre. Y esa había sido la condición por la cual Noemí había emigrado hacia los campos de Moab juntamente con su familia. Qué bonita frase. Dios había visitado a su pueblo. En la Biblia, cuando Dios visita, leemos que lo hace por dos razones. La primera de ellas es para tener buenas noticias. La segunda es para traer juicio o malas noticias. En el caso, por ejemplo, hay un pasaje bíblico donde leemos acerca de que 3 varones celestiales visitan a Abraham y a Sara para darles el anuncio del nacimiento de Isaac. Y cuando estos varones llegan a donde está Abraham, dice la palabra del Señor que Abraham se va hacia donde está Sara y le dice que prepare pan. Él le dice que prepare pan, le está anunciando el nacimiento de Isaac. Esa es una historia bien bonita, era una buena noticia. Pero luego también hay un ejemplo de una mala noticia o noticia de juicio.
cuando también dos varones visitan a Lot, el sobrino de Abraham. Y estos varones vienen para anunciarle a Lot acerca del juicio que Dios estaba trayendo sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra a causa de sus inmoralidades tan oscuras, tan terribles, tan feas, a causa del pecado tan grande que se había multiplicado en esas ciudades. La palabra del Señor nos cuenta acerca de este acontecimiento, de que Lot se demora, y cuando él está demorándose para salir de la ciudad, que esa era la noticia que le había traído también el ángel para decirle a aquel varón, para decirle que saliera de la ciudad porque iba a ser destruida, se demora Lot, y entonces el varón lo toma de la mano para que se apresure a salir de la ciudad. Y entonces dice la palabra del Señor que empieza a llover fuego del cielo y consume aquellas dos ciudades. El fuego y el azufre destruyen Sodoma y Gomorra, y es de la manera que Lot es salvado de aquel juicio que Dios estaba enviando sobre aquellas ciudades a causa del pecado que se había multiplicado en aquel lugar. Hay otro caso también cuando José, por ejemplo, está con sus hermanos en Egipto y que José está a punto de morir. Entonces él les dice a sus hermanos: yo voy a morir. Y dice: mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a tierra que juró Abraham. La visita de la cual está hablando José es una visita la cual iba a estar en el pueblo de Israel, que estaban en esclavos, pero era una visita que venía a romper sus cadenas de esclavitud. El pueblo estaba en Egipto haciendo ladrillo para Faraón, estaban siendo maltratados, estaban siendo golpeados, que ellos clamaron a Dios y Dios oyó desde los cielos su clamor, y entonces Dios trajo libertad a ellos, o sea, los visitó para traerles libertad. Y cuando una persona necesita libertad es porque está esclavizada, y hay muchas circunstancias que a nosotros muchas de las veces nos esclaviza el temor, nos esclaviza la angustia, nos esclaviza la enfermedad, nos esclavizan los pensamientos que nos atacan, pensamientos de dolor, pensamientos de enfermedad, pensamientos de desamparo. Y entonces, si nosotros permitimos que Dios nos visite, Él va a traer libertad, Él va a romper las cadenas, Él va a venir a traer esa seguridad que nuestro corazón necesita. Visitó al pueblo de Israel cuando estaban esclavizados porque ellos necesitaban ser liberados. Cuando leemos en el Nuevo Testamento acerca de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, él profetiza después de que nace Juan el Bautista, hace da una profecía en Lucas capítulo 1, versículo número 68. Dice la palabra del Señor: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esa es la profecía que da Zacarías. Ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y la profecía que él está dando se está refiriendo al Señor Jesucristo. Dios nos visita, hermanos, y la manera que Dios nos visita es a través de su precioso Hijo, que Él mismo dijo: yo soy el pan de vida. La visita de Dios es la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras casas, en nuestros corazones, y Él quiere ser una visita que more por siempre en nuestros corazones. Así es que este día, si nosotros vamos a recibir una visita de parte de Dios, ¿qué clase de visita le gustaría recibir? Porque yo le estoy diciendo, hay dos clases: una donde Dios trae buenas noticias y otra donde puede ser una mala noticia o una noticia de juicio. Podemos tener de parte de Dios una visita donde Él va a morar con nosotros y donde Él va a estar con nosotros para siempre. Él es el pan de vida. Noemí está regresando a Belén, a la casa de pan. Ese es el caso de ella.
pero nosotros también podemos tomarlo, acercarnos y decirle, visítame, visita mi casa, visita mi corazón, rogarle al Señor que more ahí en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Noemí dice en la frase, Dios ha visitado a su pueblo, hay pan en Belén, en la casa de pan. Dios vino, Dios descendió con la lluvia en medio de un periodo negro donde ellos estaban angustiados y donde ellos estaban muriendo por el hambre. En medio de la prueba del sufrimiento a causa del hambre, Dios los visitó. Es lo que Dios hace con nosotros en medio de los días de lucha, de incertidumbre, de los días de prueba, de los días de dificultad. Dios se complace en visitarnos, en llegar a nuestras casas y aliviarnos la preocupación, aliviarnos el problema, aliviarnos el dolor. Dios visita a su pueblo y es Noemí que se da cuenta la que está viviendo en este desamparo, y entonces ese Dios de gloria y ese Dios de poder viene a ser una fortaleza en la vida de Noemí. El pan, cuando nosotros hablamos de pan, el pan es un alimento básico. Yo sé que hoy en día nosotros nos vamos a cuidar de no comer pan, vamos a estar pensando en algo dietético, pero realmente, hermanos, en antigüedad el pan no era eso. Nosotros tenemos que cuidarnos del pan. Hoy usted puede comprar de toda clase de pan y lo pide con gluten o sin gluten, lo pide con azúcar, lo pide con dietético, lo pide con granos, lo pide de mil maneras. Yo crecí en un hogar donde por años fuimos sostenidos con la venta del pan, y ustedes que me conocen les he contado acerca de que cuando hacía pan mi mamá para vender, a mí me daba mucha vergüenza ir a vender pan, pero tenía que hacerlo. Todos en mi casa, todos mis hermanos salimos a vender pan, tenemos nociones del pan, de saber hacer el pan dulce, y me daba mucha vergüenza salir a venderlo, así es que yo salía con una canasta donde mi mamá ponía el pan y iba caminando por las calles y llegaba a una esquina y ahí me sentaba y no decía, quieren pan, compran pan, sino que la gente ya sabía que vendía pan, y aparte les llegaba el olor a los vecinos por el horno de leña y la gente venía sola a comprar ahí donde me sentaba con la canasta, hasta que estaba ya un poco más grande y ya entonces sí me atreví a caminar entre las calles y tocar las puertas y decir, compran pan, y me sentía que así con mucha pena, pero pues era la forma de salir adelante en aquel tiempo. Para nosotros el pan puede ser, no compro pan, yo digo, no compro pan, a veces me muero por comer pan, pero no compro porque me lo como todo, y yo sé que para eso es, ¿verdad?, para comerlo, pero me refiero a que si compro 5 o 6 piezas, las veo todas juntas, y de pensar que todo eso me voy a comer, pues me da susto. Pero eso es para nosotros, pero en el tiempo antiguo el pan era un alimento esencial, básico, lo necesitaban. Incluso la palabra pan significa masa blanca, porque se preparaba de esa manera, y en la antigüedad el pan consistía en solamente 2 ingredientes, que era la harina y el agua. Por eso le digo que para nosotros suena completamente diferente hablar acerca del pan, pero en la antigüedad, en los principios, cuando se empieza a descubrir el pan, solamente se usaba el pan, la harina y el agua. Con el tiempo los ingredientes fueron aumentando y le fueron subiendo, le pusieron después, aparte de agua, le empezaron a poner sal, y luego para darle sabor, y era como lo preparaban. Después le agregaron un cuarto ingrediente que fue la levadura y también el aceite, y entonces ya estamos hablando un pan. Pero de principio, en la antigüedad, estamos hablando de algo artesanal,
cada persona en cada hogar hacía su pan. Después se hicieron panaderos y es la manera como la gente empezaba a tener pan. Llegó un tiempo cuando la gente padecía de hambre, que no había la lluvia, que la gente empezaba a batallar, que el pan blanco de trigo, el natural, el que nosotros pudiéramos conocer, se había convertido en un privilegio para los ricos y la demás población comía pan negro. Esto quiere decir el pan de cebada. Y aunque su principio fue un principio artesanal, el pan ha llegado a ser tan comercial que ahora hay de todo tipo de pan, de toda forma, de todos sabores, de todos colores y obviamente con muchísimos más ingredientes que se usan para el pan, grande maquinaria que se ha descubierto para hacer el pan de tal manera que ahora no cuesta ningún trabajo, pero en la antigüedad era esencial. Las familias se alimentaban por largos periodos de tiempo solamente con pan y aceitunas. Era todo el alimento que ellos tenían y era un pan que solamente contenía 2 o 3 ingredientes. Obviamente no es el caso nuestro. Después fue aumentando y leemos en la palabra del Señor, por ejemplo, en el tiempo de los faraones en Egipto. Cuando José es llevado a la cárcel, interpreta ahí 2 sueños y a una de las personas que le interpreta un sueño es al jefe de los panaderos de Faraón. El panadero había soñado que tenía 3 canastas en su cabeza y en la canasta de más arriba había de toda clase de pan y venían los animales y querían comer aquel pan y él los espantaba y entonces José le da la interpretación y le dice que los 3 canastos significa que al tercer día él va a ser, el faraón va a quitar su cabeza y entonces se cumple la interpretación que José le da y al tercer día lo cuelgan al panadero y eran panaderos los que hacían el pan, pero cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, quienes elaboraban el pan eran las mujeres. El caso que le digo, cuando los varones, aquellos 3 varones vienen delante de Abraham y le viene a dar el anuncio de que va a tener, le visita para decirle que van a tener un hijo, que Dios les va a dar a Isaac. Entonces Abraham va y le dice a Sara, prepara pan. Y dice la palabra del Señor que entonces Abraham trae el pan que Sara prepara y dice la palabra de Dios que Abraham toma un becerro y lo prepara y entonces también toma mantequilla y leche y la trae a aquellos 3 varones con el pan. Eso es una bonita noticia, ¿no? Pan, mantequilla y leche. A lo mejor usted lo prefiere tomar con café, pero realmente cuando hablamos de pan, nosotros estamos hablando de un trasfondo bíblico bien profundo. Podrías sacar un tema larguísimo hablando acerca en lo que la Biblia refiere acerca de el pan. Cuando el pueblo de Israel, después del periodo de los jueces y viene el periodo de la monarquía y que ellos empiezan a pedir rey delante de Dios, entonces Dios les habla a través del profeta Samuel y les dice les da una advertencia y esta advertencia está en Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, el versículo número 13, y dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Es decir, Samuel está diciendo al pueblo, ustedes quieren rey,
pero una vez que ustedes tengan rey, ese rey y le da una lista, una serie de cosas que lo que el rey va a empezar a hacer, y entre esas cosas les dice, va a tomar a sus hijas, a sus muchachas, a sus jóvenes, y las va a traer y las va a hacer perfumadoras y las va a hacer cocineras y las va a hacer amasadoras, porque en el pueblo de Israel quienes preparaban el pan eran las mujeres. Y mire qué tremendo, porque la palabra lady, que nosotros traducimos al español como dama, como una de sus traducciones, en antigüedad, en Inglaterra, su trasfondo antiguo es mujer que amasa. Es decir, que cuando llamaban a una persona lady, se estaban refiriendo a la mujer que amasaba la harina para preparar el pan. Ese es el trasfondo de la palabra que nosotros conocemos para dama o para mujer. La palabra del Señor leemos acerca del tabernáculo. Dios había dado instrucciones específicas acerca del tabernáculo, y una de esas instrucciones es que Dios les pide que hagan una mesa de madera de acacia y la cubran, la llenen, la rellenen o la forren o la hagan completamente esa madera. En la mesa la hagan completamente de oro, y esta mesa iba en el lugar santo. ¿Con qué propósito? Bueno, Dios se lo había ordenado a Moisés que en esa mesa pusieran 12 piezas de pan en 2 hileras, 6 en cada hilera. Y estas 12 piezas de pan representaban las 12 tribus de Israel y se colocaban de una manera ordenada. Esa era la orden de Dios. Pero lo tremendo de esto es que cuando ellos se movían en el desierto con el tabernáculo, tenían que levantar todos los utensilios, todo el tabernáculo, y la mesa era cubierta con pieles, y era cubierta con una manto, una cinta, una tela color azul. Y ahí ponían en la mesa parte de los utensilios, pero lo sobresaliente es que Dios les había dado la orden de que esas 12 piezas de pan, o esas 12 tortas, o esos 12 panes estuvieran sobre la mesa siempre, 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 siempre. Tenían que hacerlo cada sábado, cambiar el pan, poner pan nuevo. Pero no había un solo día que esa mesa se quedaba sin pan, incluso cuando ellos se movían y tenían que desarmar todo el tabernáculo. El pan, la mesa era cubierta, pero el pan seguía sobre la mesa. Se movían y el pan iba sobre la mesa. Lo instalaban y el pan seguía sobre la mesa. Ese pan siempre debía de estar sobre la mesa. ¿Por qué razón? Porque el pan simbolizaba la comunión ininterrumpida del pueblo con su Dios. Esto es maravilloso, porque entonces Dios les estaba pidiendo, ni un día ustedes pueden estar sin comunión conmigo. ¿Puede usted imaginarse la vida del cristiano sin tener contacto, sin tener comunión, sin tener relación con un Dios vivo, que es un Dios de relación, que es un Dios que habla, que es un Dios que ministra, que es un Dios que quiere revelarse cada día en nuestra vida a través de su preciosa palabra? Y que nosotros muchas de las veces nos ocupamos en tantas cosas y nos olvidamos de que necesitamos tomar un tiempo para estar con Él, para hablar con Él, para permitirle que nos hable, que nos ministre, que venga, que a sanarnos, a levantarnos, a lo que sea que estemos nosotros atravesando, pero que no lo dejemos ir. Qué bonito, porque todo se movía, pero el pan sobre la mesa no se movía. Cargaban la mesa que tenía 4 anillos donde entraban las vigas de donde iban a levantar aquella mesa, porque no la podían tocar, porque era del lugar santo que estaba en el tabernáculo, pero el pan no se movía.
El pan ahí estaba. Usted y yo, si vamos a mover una mesa, necesitamos quitar todo lo que está sobre esa mesa para poder moverla, porque corremos el riesgo de tirar lo que está sobre esa mesa. Pero la mesa del lugar santo, la mesa de la propiciación, en esa mesa el pan no se quitaba en ningún momento hasta que iba a ser reemplazado por un pan nuevo. Y eso significaba que así es la relación con Dios, ininterrumpidamente. No podemos parar, no podemos detenernos, tenemos que estar siempre en esa comunión con Dios. También representaba de que la provisión del pueblo era de parte de Dios. Había pan porque Dios siempre les había suplido sus necesidades. Había pan porque Dios siempre había dado lo que ellos necesitaban. Y representa también a Cristo, que es el pan de vida, suficiente, más que suficiente. Usted y yo no tenemos que buscar en otro lado. Usted y yo no tenemos que recurrir a otras fuentes, porque todo lo que necesitamos está en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que usted y yo necesitamos, llámele como le llame, de cualquier índole, se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel atravesaba el desierto, encontramos en la palabra del Señor que ellos vagaron 40 años por el desierto, tuvieron múltiples necesidades. Y entre las múltiples necesidades que ellos tenían era que ellos querían un alimento como el que ellos tenían cuando estaban como esclavos en Egipto haciendo ladrillo para Faraón. De pronto hasta se les olvidó el maltrato, se les olvidó que estaban como un pueblo abandonado, como un pueblo esclavizado, un pueblo maltratado, porque ellos tenían hambre y ellos querían pan. La necesidad del pan o el alimento, el pan era esencial para ellos, era importante para ellos. Tanto lo fue para el pueblo de Israel que lo hizo olvidar aquellos pesares que vivían en Egipto, aquel tormento que vivían en Egipto. Y en poco menos de 3 meses, dice la palabra del Señor que el pueblo empezó a murmurar en contra de Moisés y murmuraban, anhelaban, recordaban el pan, se saciaban de pan cuando estaban esclavizados haciendo ladrillo para Faraón. Y entonces dice la palabra del Señor que Dios les da el maná del cielo como una escarcha blanca, como copos de nieve. Y era algo como sabor a hojuelas con miel. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos vieron ese maná que estaba cayendo del cielo, preguntaron, ¿qué es esto? Nunca lo habían visto. Y entonces eso precisamente significa maná. ¿Qué es esto? Ese es el significado de la palabra. Y entonces ellos comieron el maná que Dios les dio, el pan del cielo, por esos 40 años hasta que entraron a la tierra prometida. Y entonces ellos empezaron a comer del producto que había en esa tierra prometida, el producto de la tierra. Y entonces dice la palabra del Señor que cesó el maná del cielo. El maná tenían que recogerlo cada día. No podían recoger para 2, 3 días porque al segundo día se llenaba de gusanos. Pero al sexto día recogían 2 porciones para no recoger en el día de reposo. Y esa cantidad que recogían para el siguiente día no se les dañaba porque era la manera como Dios les había dicho que lo hicieran. Era la forma, era la manera. Entonces ellos se habían cansado, era tedioso para ellos todos los días que recoger el maná, les costaba trabajo y les causaba fastidio tener que hacerlo todos los días. Y eso leemos en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, capítulo número 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo,
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Son las palabras de Jesús. Yo soy el pan de vida. El pan era esencial, el pan les daba energía, el pan los alimentaba, el pan los llenaba, los hacía sentir satisfechos. Eso es lo que viene a hacer Jesús a tu vida y a mi vida. Viene a alimentarnos, viene a darnos fuerzas, viene a hacernos sentir satisfechos, viene a hacernos sentir con fuerzas para seguir adelante. Juan capítulo 6 versículo 50 dice: este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Y dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de su sacrificio. Él murió en la cruz del Calvario. Y si tú aceptas este sacrificio por tu vida, si tú has aceptado este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entonces tú has aceptado el pan de vida y no tendrás hambre jamás. Esto quiere decir que no importa las circunstancias que tú estás pasando en este momento, en Cristo está tu satisfacción, en Cristo está tu respuesta, en Cristo está tu ayuda. Si estás pasando por dolor, si estás pasando por crisis, por enfermedad, por escasez, Cristo es la solución a tu vida. Cristo es la respuesta a lo que tú a lo que tú necesitas en este momento. Lo mejor que usted y yo podemos hacer en este momento es tener a Jesús. Aleluya. Noemí oyó que había pan en la casa de pan cuando ella se encontraba en el momento más crítico de su vida, en el momento más angustioso, más doloroso, en el momento más terrible. Escuchó que Dios había visitado a su pueblo y que Dios había dado pan a su pueblo. Escuchó que había llegado el fin de la tragedia, el fin de la hambruna. Escuchó que había llegado el fin de aquel proceso de dolor del pueblo, y entonces ella decide de regresar a casa. Pero mire lo bonito, que cuando ella se siente con las manos vacías, cuando ella ha perdido su familia, cuando ella ha perdido todo lo que tenía y sin tener esperanza, Dios no la deja regresar sola. Cuando ha tomado esa decisión de partir, Dios le regala a Ruth. Dios le da a Ruth. El nombre de Ruth significa amigable, significa amistad. Y entonces, qué bonito, porque cuando ella está en la crisis más grande de su vida, Dios le regala una gloriosa, bonita, maravillosa amistad, que viene Dios a través de Ruth a suplir la necesidad que hay en la vida de Noemí. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor y usted va a encontrar personas que Dios ha puesto para bendecir su vida y para bendecir su corazón. Dios ha puesto personas que le van a causar alegría y que le van a causar contentamiento en su corazón. Y va a recompensar Dios las pérdidas del pasado a través de esa sonrisa, a través de esa alegría de las personas que están a su alrededor. Noemí no se amargó. Noemí supo identificar que a través de Ruth Dios le estaba trayendo amistad, le estaba trayendo amor, le estaba trayendo alegría, le estaba trayendo sonrisa, le estaba trayendo contentamiento. Mire a su alrededor, porque hay 1000 razones por las cuales estar contentos y por las cuales estar sonriendo.
La hambruna ha pasado porque Dios ha visitado a su pueblo, porque Dios está en medio de su pueblo, y la manera que Dios lo hace de una manera perfecta, de una manera maravillosa. Él se revela a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, no solamente para venir a perdonar nuestros pecados y cambiar nuestra vida, sino que lo hace para cuidarnos, para alimentarnos, para defendernos, para protegernos, para ser el amigo fiel que nosotros necesitamos, para ser escudo alrededor de nosotros, para ser la roca firme donde yo me puedo esconder y apoyar en estos tiempos de dificultad en mi vida, para ser un castillo donde puede ser un refugio para mi vida. Si yo le pregunto en esta tarde, ¿usted cree en ese Jesús maravilloso? Sé que todos me van a decir que sí, pero ¿por qué está viviendo entonces como si no lo tuviera? ¿Por qué se siente como si un Dios poderoso no estuviera a su lado? ¿Por qué sufre como si Él no estuviera para ayudarle en sus problemas y en sus debilidades? ¿Por qué camina solo? ¿Por qué camina sola si ese Jesús maravilloso está con usted? No solamente se trata de creer en Él, se trata de que yo viva realmente esa relación con Él. Ninguno de nosotros debe de sentirse en derrota o desamparado porque Dios está con nosotros. Ninguno de nosotros debe de sentirse con temor. Ninguno de nosotros debe de sentirse en desamparo, porque Él nos ha visitado a través de su Hijo. Y la visita es para quedarse con nosotros para siempre. Cierre sus ojos en esta hora. Gracias, Jesús, te damos en este momento. ¿Qué haríamos, Señor, si tú no hubieras llegado a nuestro corazón y tocado la puerta, Señor, para entrar y quedarte con nosotros? ¿Qué sería de nuestra vida si tú no hubieras extendido tu misericordia, Señor, para con nuestra vida, Padre? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Pero nos visitaste, Señor. Nos visitaste y has llegado para quedarte, Señor. Mira la necesidad de tu pueblo, de cada familia, Señor, de cada uno de tus hijos. Y te ruego con todo mi corazón que tú te manifiestes, Señor, a cada una de esas necesidades conforme tu poder y tu gloria y tu misericordia y tu amor que se extiende por sobre todas las cosas, Señor. Ahí en cada hogar, en cada persona que está recibiendo esta palabra, Señor, revélate, visítales, ayúdalos. Señor, llena sus corazones, llena sus vidas con esa presencia gloriosa. Te lo pido en el nombre de Jesús, a quien yo alabo y glorifico desde ahora y para siempre. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Qué bueno que se han tomado este tiempo para conectarse y recibir la palabra de Dios. Es grande su amabilidad. Estamos en contacto. Próximo domingo nos vemos en nuestra transmisión a las 10:45 y seguir aprendiendo acerca del libro de Ruth. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes, Centro Evangelístico Vida Nueva, mi familia que nos mira, mis primas que desde algún lugar están conectándose para recibir la palabra. Reciban un abrazo. Dios les bendiga.